tenemos temas importantes el día de hoy, como este de la reforma política en el Distrito Federal, llevado y traído en el Congreso de la Unión, principalmente en la Cámara de Diputados Federal, pero de suma importancia para la Asamblea Legislativa también del Distrito Federal, porque esto habla de la autonomía que podría llegar a tener la Ciudad de México, y en su momento a lo mejor hasta podría cambiar de nombre y convertirse en el estado de Anáhuac, ¿no? O una cosa así. Agradecemos el día de hoy la presencia del señor diputado Agustín Torres Pérez. Él es militante del Partido de la Revolución Democrática y diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política. Señor diputado, te agradezco mucho el que estés en esta mesa con nosotros. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. Saludo a tu radioescuchas. Reforma política. Cuando se habla de reforma política hay quienes dicen, ¿y eso con qué se come? Claro, yo creo que es el tema inicial, el poder difundir con los ciudadanos que no participan activamente en el ámbito político, en qué consiste esta reforma política, y creo que se podría resumir de una manera sencilla. La reforma política implica que el Distrito Federal, sus órganos de gobierno, sus entidades públicas, gocen de las mismas atribuciones que tiene cualquier otro estado de la República, cualquier otro poder público local. Es decir, estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que como a nivel federal se reproducen en los estados. En el caso del Distrito Federal son órganos auxiliares de la federación, son autoridades locales. Entonces queremos que gocen de las mismas facultades. Evidentemente hay que reconocer que aquí están asentados los poderes de la Unión, lo que implica que se preserve la capital de la República en el Distrito Federal, que no ha habido un planteamiento en un sentido distinto, ¿verdad?, sino que se mantenga. Y es eso, que tenga las mismas facultades el jefe de gobierno, los jefes delegacionales, que sean algo parecido a los presidentes municipales, porque la medida que tiene mayores facultades o posibilidades de hacer cosas que necesita la gente para resolver sus problemas, en esa medida mejoramos la calidad de vida de la población, que debe ser el interés fundamental del Estado, ¿no? Dos dudas me surgen ante esto, y yo creo que como ciudadano, luego pregunto, ¿y eso nos llevará a mayores costos? ¿Vamos a tener que pagar más impuestos? Porque en el Distrito Federal, aparte de los impuestos legales, hay que entrarle, dicen los comerciales, con la delincuencia, y hay que entrarles con aquellos que tienen pues credencial para robar y autorizados por la misma autoridad, ¿no?, que son los inspectores. Entonces le entran con los inspectores, con el derecho de piso, y luego pagar impuestos. El llevarnos a ese punto, ¿qué costos tendría para la sociedad? Yo creo que por el contrario, primero reconocer que en el Distrito Federal es prolífico, hay mucha inversión, hay una economía sólida en la ciudad. Paradójicamente podemos decir que en esta ciudad alrededor del 28% de la recaudación del IVA a nivel nacional se genera. En la capital de la República casi el 21% del impuesto sobre la renta. ¿Y eso está dado porque realmente el Distrito Federal es generador de riqueza, o es porque los corporativos de las empresas se asientan aquí? Claro, se asientan aquí estos corporativos, evidentemente porque ven estabilidad en sus inversiones, que eso es algo muy preocupante en el país, ¿no? Ciudades, por ejemplo, como Monterrey, que también era la capital industrial, o puede considerarse aún así, o Guadalajara, las principales ciudades de la República, tenía mucha inversión, pero dada la inseguridad y el riesgo que corre la vida de los propios empresarios, bueno, ahora hasta de la población en general, estos inversionistas buscan un lugar donde tengan mayor estabilidad. No quiere decir que en el DF no haya delincuencia, no haya problemas de inseguridad. Lo que quiero decir con ello es de que se pueden mantener de una forma estable estas inversiones, se les garantiza lo que pide cualquier ciudadano, más allá de que sea empresario, es decir, garantía en su seguridad personal, en su integridad física y de sus bienes. Cuando el Estado, jurídica, ¿no? Cuando el Estado ya no cumple esto, pues entonces entra en crisis. Creo que eso tiene que ver con los últimos años que se ha fomentado. Además ha habido una política de fomento a la inversión. Uno puede ver aquí en la Avenida Reforma todas los grupos inmobiliarios
que han crecido, traen mucha inversión, muchos empleos con facilidades fiscales que también han sido, y eso ha generado que en el Distrito Federal los propios ingresos tributarios, los que sí le corresponden como entidad federativa, hayan ido incrementándose. Pues, lejos de lo que se pueda pensar, el DF ha ido perdiendo participaciones del presupuesto federal, ha recibido cada vez menos de la federación en términos proporcionales de cómo ha ocurrido en otros estados de la República, ¿no? Creo que esa es una de las razones de que puedan estar por acá, ¿no?, invirtiendo. Oye, Agustín Torres Pérez, ¿tú crees que en esto de la reforma política va a haber oportunidad para los ciudadanos para que participen, o simplemente los ungidos por la política mexicana, y se podría decir que también por los ciudadanos, porque fueron los que los eligieron mediante el voto, desde allá, desde el Palatino, van a tomar las decisiones sin tomar en cuenta a los ciudadanos? Esa es una pregunta muy importante. Realmente lo que estamos ahora construyendo es un verdadero régimen democrático. Recordemos que antes teníamos regente, ¿no?, nombrado por el presidente, y a su vez delegados, que además los delegados eran eso, ¿no?, les delegaban el poder administrar el gobierno en cierta demarcación territorial. Por el presidente Así de la es, República, ¿no? Y luego venían de otros lugares, no conocían la problemática en su delegación, etcétera. Entonces, el haber tenido la oportunidad de las primeras fases de la reforma política, porque a ello se debe que pudimos elegir ya jefe de gobierno, aún no gobernador, y jefes delegacionales que también siguen estando limitados en sus facultades. Lo importante es que al elegirlos los pobladores, los ciudadanos, se debe uno al ciudadano, ¿verdad? Pero si nos nombran desde arriba, como bien lo mencionas, pues entonces a qué se debe uno hacia arriba. Pero aquí lo que se trata es de seguir fortaleciendo esa forma horizontal de relacionarse, es decir, que el ciudadano tome parte de las decisiones. ¿Cómo? Bueno, pues en las delegaciones no tenemos cabildos, no tenemos regidores, una figura ciudadana de representación que realmente contribuye a la toma de decisiones. Hoy tenemos representantes vecinales, lo cual está bien, pero es insuficiente. Entonces, un delegado, yo tuve la oportunidad, el honor de haber sido jefe delegacional en Cuauhtémoc, en la administración pasada. Entonces, tú como delegado no tienes contrapesos realmente. O sea, no tienes un ciudadano a través de un instituto político, si así lo establece la Constitución, que te vigile, que te genere un equilibrio, y entonces te conviertes en una especie de virrey. Pues sí necesitas equilibrios, y lo comento de manera autocrítica, ¿no? Y de esta forma hace que se transparente la gestión, haya mayor competencia entre los partidos políticos, y entonces se legitime la solicitud de mayor recursos para el Distrito Federal, ¿verdad? Que no solo lo pida el PRD, que lo pida el PAN, que lo pida el PRI, todos aquellos que comparten el poder público. Entonces me parece que sí contribuye a ese objetivo, ¿no? Agustín Torres, tú ya ahora como representante del pueblo, diputado, antes estuviste en la administración como jefe delegacional. ¿Cómo percibes a los partidos? ¿Realmente van a impulsar, apoyar esto, o hay resistencia? Porque se habla de que el PRI no quiere empujar por ese lado y sienten que van a perder el control y el poder que tienen posible en el Distrito Federal. Claro, yo creo que son apuestas, futurismo. Sí, debo de decirlo, el PRI en la ciudad se ha ausentado del debate, no asiste a la comisión especial, a sus sesiones. Ahora estamos en foros, en todas las delegaciones, no van. Son mensajes políticos, ¿no? Entiendo yo lo que hemos investigado, o podemos inferir, porque tampoco lo dicen claro, tiene que ver con este intercambio, o plantear que es una moneda de cambio la reforma política por la reforma energética y hacendaria, que seguramente para ellos en su estrategia de gobierno a nivel nacional es imprescindible. Pero lo cierto es que la reforma política de la ciudad es algo que se le debe a los ciudadanos, más allá de los partidos. Y si el PRI está ausente, debo de decirlo, en las primeras reuniones hubo ahínco, vino el líder del Senado en su momento, en un evento del doctor Mancera, manifestó su intención de participar, pero ahora ya no han venido. Y por otro lado, también hay que ser autocríticos. En mi partido, hablando ya en términos de militante, tenemos una discusión que no acabamos de dar, porque después de esta experiencia de más de 15 años en el gobierno de la ciudad y en las delegaciones, nos ha llevado a una reflexión, y algunos caen en la tentación centralizadora, ¿no?, autoritaria, de
¿Para qué cabildo si así gobernamos bien, si los municipios no funcionan? Hay cosas verdaderas, ¿verdad? Por ejemplo, los municipios están endeudados, se acaba de promover y la ley que se aprobó antier. Así es, para regular las deudas de los municipios. Afortunadamente las delegaciones no es atribución, si no estarían endeudadísimos. También, ¿verdad? ¿No? Oye, y estaba pensando ahorita, cotos de poder. Esto, si nos llevara a tener, por ejemplo, un estado autónomo, que pasamos de ser el Distrito Federal, el asiento de los poderes federales, y nos dieran la autonomía, ¿no sería darle el visto bueno para tener cotos de poder en las que son 16 delegaciones, o a lo mejor hasta las duplican, 64 nuevos emperadores? Yo creo que si los abrimos, si se les pone más vigilancia, si hay más participación ciudadana y se sujetan a las mismas reglas de los municipios en términos de control, de la supervisión, no ocurriría. Creo que hoy sí podríamos decir que eso puede ocurrir. Por eso menciono, ¿no? Hay quien opina, dice, yo no quiero, no digo delegaciones porque no se van a molestar mis compañeros. Yo te voy a decir que hay, por ejemplo, una delegación, y que sí, yo creo que tú la conoces perfectamente, la delegación Cuauhtémoc. El emperador de la delegación Cuauhtémoc, inclusive, si alguno de sus colaboradores destaca o es más popular que él, le cortan la cabeza, porque nada más él puede ser, bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? Tristemente y lamentablemente está ocurriendo más de 180 cambios de 330 de estructura, que son los que deben de coordinar las áreas. Imagínate, 4 meses. Y que uno se preguntaría, claro, ¿y qué pasó con el servicio civil de carrera? Exacto, ¿no? Esa es parte de la reforma política, o sea, quitarle esa posibilidad de tiránica que se llega a dar de un servidor público, aunque sea electo, y que se abra el tema de la división de las delegaciones por la cantidad de habitantes, es fundamental. Entonces tenemos delegaciones que atienden a 2 millones de personas, incluso más que un gobernador estatal. Ese es otro tema, y también se trata de romper esos posibles cacicazgos, ¿no? Dividir delegaciones, hacerlas más homogéneas con identidad cultural, y el poder se tiene que compartir. Es sí, la mejor forma de gobernar. De gobernar dentro de la democracia. Oye, ¿cómo podríamos hacer los ciudadanos que quisieran sumarse a esta reforma política? ¿Cómo te podrían dar sus opiniones? ¿Cómo podrían hacer para acercarse a ti? Sí, estamos yendo a los foros delegacionales, son 16, ya llevamos 3. Tenemos en la Asamblea Legislativa una página que se puede ubicar en el portal de la misma. Ahí se está publicando los foros donde pueden acudir. Creo que la mejor forma es que lleguen ahí, y aún así en el Senado también el senador Mario Delgado, que es presidente de la Comisión del DF, y ahí es donde tendrá que pasar esta iniciativa, ¿verdad? Para que se pueda hacer la reforma política, tiene abierta una página de la misma manera para que la gente pueda intervenir, dar sus opiniones. Ya se han acercado grupos organizados, hay mucho interés, y todo parece que sí, porque el presidente Peña Nieto dijo en el Pacto por México, en el capítulo 5, que sí a la reforma política. Entonces sí hay mucho interés. Ojalá que se den las cosas. Agustín Torres Pérez, ahora diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros para ver este tema, y me resta invitarte para que un sábado que tenemos más tiempo podamos confrontar ideas con respecto a la reforma política y revisar un poquito de lo que está sucediendo en la Cuauhtémoc, porque ahí parece que en algunas partes soltaron a los perros, aquí como que están soltadas las ratas, ¿no? Pues lamentablemente están ocurriendo cosas extrañas, y con mucho gusto cuando nos puedan invitar, pues vendremos a compartir nuestras opiniones. De antemano, muchas gracias.